No comenzó como una rebelión dramática con barricadas y manifiestos revolucionarios. No fue un grito desgarrador que rompiera el silencio de la noche intelectual europea. No fue una ruptura violenta con la tradición filosófica precedente. Fue algo mucho más sutil y potencialmente más subversivo. Fue una sospecha que creció lentamente en la mente de un pensador solitario. Una sensación incómoda, difícil de nombrar al principio, que apareció cuando todo en la cultura ilustrada parecía demasiado ordenado para ser verdadero, demasiado lógico para capturar la complejidad caótica de la existencia real. Friedrich Nietzsche observó con creciente inquietud una época histórica que celebraba la razón como si fuera un dios nuevo, un tiempo que creía sinceramente haber superado la superstición primitiva, el mito irracional, el instinto animal. Un mundo convencido de que todo podía ser comprendido y controlado mediante cálculo, gráfico y teoría. La Ilustración había proclamado que la luz de la razón disiparía todas las sombras de la ignorancia ancestral. El positivismo científico prometía que pronto todas las preguntas importantes tendrían respuestas verificables empíricamente. El progreso tecnológico parecía confirmar que la humanidad había encontrado el método correcto. Pero Nietzsche, con su sensibilidad peculiar para detectar lo no dicho en lo dicho, vio algo fundamental que otros no quisieron ver. Vio que esa adoración cultural a la razón como facultad suprema no era la liberación que proclamaba ser. Era simplemente sustitución sofisticada de una forma de servidumbre por otra. El viejo Dios cristiano había muerto efectivamente en conciencia de élites culturales europeas. Sí, Nietzsche había sido uno de los primeros en reconocer esta muerte cultural con todas sus implicaciones perturbadoras. Pero en el lugar vacío dejado por la fe religiosa había nacido otro ídolo que exigía obediencia igualmente total. Más frío que el Dios personal del cristianismo, que al menos prometía amor y misericordia. Más silencioso que las revelaciones proféticas que hablaban en lenguaje de pasión humana. Pero potencialmente más peligroso porque se presentaba como neutral y objetivo, como si simplemente describiera la realidad en lugar de imponer interpretación. La razón instrumentalizada. El racionalismo como ideología que reduce toda experiencia humana significativa a lo que puede ser pensado claramente. Este nuevo ídolo no pedía adoración explícita, pero exigía conformidad absoluta de manera más efectiva que cualquier religión tradicional había logrado jamás. El racionalismo moderno prometía con confianza algo que la humanidad había buscado durante milenios: claridad definitiva sobre la naturaleza de la realidad. Prometía eliminar finalmente la confusión, la ambigüedad, la incertidumbre que habían plagado el pensamiento humano desde sus orígenes más remotos. Prometía progreso inevitable hacia comprensión cada vez más completa del universo y de nosotros mismos dentro de él. Cada generación entendería más que la anterior, acumulando conocimiento sistemáticamente hasta que todas las preguntas importantes tuvieran respuestas satisfactorias basadas en evidencia sólida. Prometía verdad objetiva accesible a cualquier mente que aplicara correctamente los métodos apropiados de investigación racional. Verdad que no dependería de revelación divina caprichosa, de intuición mística no verificable, de tradición cultural contingente, una verdad universal para todos los tiempos y lugares. Y el precio que pedía el racionalismo por estas promesas seductoras parecía razonable al principio. Decía simplemente: si algo no puede medirse con precisión, entonces no importa realmente. Si algo no puede explicarse mediante causas identificables, probablemente no existe. Si algo no es lógico, entonces es sospechoso. Poco a poco,
Sin que la mayoría se diera cuenta del proceso de transformación que experimentaban, empezamos colectivamente a vivir bajo esas reglas restrictivas como si fueran leyes naturales inevitables. Internalizamos estos criterios hasta el punto donde se volvieron automáticos, operando bajo el umbral de conciencia reflexiva. Aprendimos sistemáticamente a desconfiar de la intuición como fuente de conocimiento válido, a silenciar las señales del cuerpo que no podían ser traducidas al lenguaje proposicional, a ridiculizar el instinto como vestigio animal que debía ser superado, a mirar con vergüenza todo lo que no encajaba en fórmulas claras. Nietzsche observaba este proceso de racionalización cultural con alarma creciente. No estaba en contra de pensar cuidadosamente o de buscar claridad donde fuera posible obtenerla. Estaba en contra de algo mucho más específico: reducir la totalidad de la vida a solo aquello que puede ser capturado en pensamiento abstracto. Porque la vida, insistía Nietzsche con pasión que incomodaba a sus contemporáneos académicos, no es fundamentalmente un problema intelectual a resolver. No es rompecabezas que espera solución lógica. Es fuerza que se despliega espontáneamente, creatividad que emerge impredeciblemente, voluntad que se afirma sin pedir permiso. Cuando reduces vida a problema, cuando intentas comprenderla completamente mediante análisis racional, inevitablemente matas a aquello que intentas entender. Como diseccionar mariposa para estudiar su vuelo. Puedes examinar cada parte con precisión microscópica, pero el vuelo mismo se ha perdido para siempre en el proceso analítico. El racionalismo, en su arrogancia característica, asume que lo que no puede ser pensado claramente no puede ser real o valioso. Nietzsche invierte esta suposición. Lo más real y valioso en la existencia humana precisamente escapa a las categorías del pensamiento racional porque es más rico, más complejo, más dinámico. Para el racionalismo moderno, en todas sus variantes, el ser humano es esencialmente una máquina que piensa. La conciencia racional es vista como la característica definitoria que nos separa de animales. Todo lo demás, emociones, intuiciones, impulsos corporales, es visto como ruido que debe ser filtrado. Para Nietzsche, esta imagen era no solo falsa descriptivamente, sino peligrosamente empobrecedora. El pensamiento lógico es solo una herramienta entre muchas que los seres humanos han desarrollado, útil para ciertos propósitos específicos, completamente inadecuada para otros igualmente importantes. Y muchas veces, el pensamiento racional funciona como excusa elaborada. Una excusa sofisticada para huir del caos existencial que nos confronta cuando dejamos de imponer orden artificial, para evitar el riesgo inherente a vivir creativamente sin garantías, para domesticar lo salvaje en nosotros que podría llevarnos hacia territorios desconocidos. La razón moderna, en su aplicación cultural dominante, no busca realmente verdad en sentido de correspondencia con realidad. Busca primariamente seguridad psicológica que viene de sentir que entendemos y controlamos. Construye sistemas cerrados, conceptos rígidos, valores supuestamente universales. No porque estos sistemas sean verdaderos en sentido de capturar estructura fundamental de realidad, sino porque tranquilizan la ansiedad existencial. Porque ordenan el mundo de manera que hace lo impredecible parecer manejable. Porque proporcionan ilusión de control, donde realmente hay solo participación en procesos que no dominamos. Pero Nietzsche sabía algo inquietante que la mayoría prefiere no reconocer abiertamente. Todo exceso de orden es miedo disfrazado. Cuando insistimos en que todo debe ser explicable racionalmente, cuando rechazamos cualquier cosa que no encaje en nuestros sistemas, estamos confesando nuestro terror ante lo desconocido. El racionalismo extremo no es confianza en la razón, sino miedo al caos.
no es celebración del pensamiento, sino escape de la vida en su plenitud caótica. Es construcción de fortaleza conceptual dentro de la cual nos escondemos de aspectos de existencia que no podemos controlar mediante análisis lógico. Esta observación tiene implicaciones devastadoras para imagen que modernidad tiene de sí misma como época de iluminación racional. Sugiere que el racionalismo moderno es en realidad forma particularmente sofisticada de cobardía existencial. Es rechazo a confrontar directamente la ausencia de fundamentos últimos. El pensador racional que exige demostraciones lógicas para todo antes de comprometerse no es modelo de coraje intelectual, sino paradigma de evasión existencial. Usa la razón como escudo contra experiencia directa, como filtro que mantiene a distancia segura todo lo que podría desestabilizar su sentido de control. El racionalismo moderno dice con autoridad que parece indiscutible: explícame racionalmente quién eres. Define tu identidad en términos claros. Justifica tus valores mediante argumentos lógicos. Implica que solo lo articulable claramente tiene derecho a existir como parte legítima de tu identidad. Nietzsche responde con provocación característica. No puedes explicarte completamente sin destruir precisamente aquello que intentas explicar. La autocomprensión racional total es forma de autoaniquilación, porque lo más vivo en ti, lo que realmente te hace único, no es lógico en sentido de seguir reglas deducibles. Tu deseo más profundo no sigue ecuaciones que pueden ser resueltas mediante cálculo correcto. Tu creatividad auténtica no nace de aplicación de reglas predefinidas que garantizan resultados. Tu voluntad fundamental no se mueve por argumentos que convencen mediante razonamiento impecable. La razón articulada, el pensamiento que puede ser comunicado en proposiciones claras, llega siempre después del hecho. Justifica decisiones ya tomadas por partes más profundas de tu ser. Ordena experiencias que ya ocurrieron de maneras que escapan a control consciente. Racionaliza elecciones que emergen de fuentes que no reconoces. Pero la razón en su función explicativa no crea nada fundamentalmente nuevo. No genera los impulsos vitales que te mueven. No produce las intuiciones creativas que reorganizan tu comprensión. No inicia los movimientos de voluntad que determinan quién llegas a ser. Es secretaria eficiente que toma notas sobre procesos más profundos. Cuando el racionalismo se vuelve absoluto en una cultura, cuando exigimos que todo aspecto de vida sea justificado racionalmente, cuando rechazamos lo que no puede ser explicado en términos lógicos claros, entonces la vida necesariamente se empobrece dramáticamente. Se vuelve predecible, de manera que elimina sorpresa, y profundamente enferma en sentido específico que Nietzsche diagnosticaba, separada de sus fuentes vitales, alienada de sus propias energías más profundas, viviendo en superficie de conceptos mientras ignora las corrientes subterráneas que realmente determinan el flujo de la existencia. La persona completamente racionalizada puede explicar cada aspecto de su vida en términos lógicamente coherentes, puede justificar cada decisión mediante argumentos impecables, pero ha perdido contacto con fuentes de significado que no pueden ser capturadas en explicaciones. Vive en mundo de conceptos bien organizados, pero emocionalmente muerto. Nietzsche identificó y nombró algo que muchos experimentaban pero pocos podían articular: el nihilismo racional. Un estado cultural paradójico donde todo tiene explicación satisfactoria, pero nada tiene sentido existencial profundo. Donde sabemos cómo funcionan las cosas, pero ya no sabemos para qué vivir, qué valorar, por qué seguir. Un mundo donde la razón instrumental ha destruido sistemáticamente los mitos antiguos que proporcionaban significado colectivo.
donde la crítica racional ha desmantelado todas las narrativas tradicionales que daban dirección, pero donde esa misma razón fue incapaz de crear nuevos valores que pudieran reemplazar los antiguos satisfactoriamente. Porque, y este es el punto crucial que Nietzsche martillea repetidamente, la razón analítica no crea valores fundamentales. Solo los analiza, los critica, los descompone en sus elementos. Puede mostrar inconsistencias lógicas en sistemas de valores existentes, pero no puede generar desde sí misma nuevos valores que inspiren compromiso. Y analizar valores que otros han creado no es lo mismo que vivir según valores que afirmas vitalmente. Entender racionalmente por qué cierta tradición valora X no te da razón para valorar X tú mismo. Conocer causas históricas que produjeron cierto sistema moral no te proporciona motivación para seguirlo. Esta es la crisis del nihilismo moderno que Nietzsche diagnosticaba con claridad profética. Hemos desarrollado capacidades críticas que pueden desmantelar cualquier sistema de significado, pero no hemos desarrollado capacidades creativas para generar nuevos significados. Somos expertos en destrucción conceptual, pero novatos en construcción existencial. El resultado es condición existencial, peculiarmente moderna, donde personas educadas, inteligentes, materialmente cómodas, experimentan vacío profundo. Tienen todas las herramientas para criticar cualquier fuente posible de significado, pero ninguna para crear significado nuevo que pueda resistir su propia crítica. Para Nietzsche, la vida auténtica requiere algo que el racionalismo moderno teme profundamente: caos entendido no como destrucción aleatoria, sino como potencia creadora fundamental. El caos como condición previa necesaria para que emerjan nuevas formas de orden, nuevas interpretaciones, nuevas posibilidades de existencia. El caos como espacio fértil donde nacen verdaderas novedades en lugar de meras recombinaciones de elementos existentes. Como matriz desde la cual pueden cristalizar valores genuinamente nuevos. Como fuente de creatividad que no puede ser capturada en algoritmos racionales precisamente porque trasciende toda lógica predecible. El pensamiento más profundo nace del cuerpo, escribió Nietzsche en Aforismo, que condensa su crítica al racionalismo abstracto. No del cálculo desencarnado que procede según reglas lógicas universales, sino del cuerpo que siente directamente, del instinto que empuja sin pedir permiso, del riesgo de existir sin garantías racionales. El racionalismo en su forma cultural dominante quiere certezas absolutas antes de comprometerse con cualquier curso de acción. Exige fundamentos últimos que no pueden ser cuestionados. Busca principios primeros desde los cuales todo lo demás puede ser deducido con necesidad lógica. Nietzsche propone algo radicalmente diferente y mucho más exigente existencialmente. Coraje para vivir sin esas certezas reconfortantes. Coraje para actuar sin fundamentos últimos garantizados. Coraje para crear valores sabiendo que no están anclados en estructura objetiva del universo, sino que son afirmaciones humanas, contingentes. Coraje para vivir sin sistemas definitivos que resuelvan todos los problemas de una vez. Coraje para pensar sin dogmas que proporcionen respuestas prefabricadas. Coraje para crear valores propios basados en tu experiencia vital única, aún sabiendo que esos valores pueden eventualmente derrumbarse y necesitar ser reconstruidos desde cero. Porque una vida completamente racional, en el sentido de vida que solo hace lo que puede ser justificado mediante argumentos lógicos impecables, es una vida que ya está muerta antes de comenzar. Es museo bien curado de conceptos ordenados, pero sin energía vital. Es archivo meticulosamente organizado, pero sin fuego.
sin la pasión que no pide permiso a la razón, sin la chispa de creatividad que emerge impredeciblemente, sin el riesgo de compromiso con valores que no pueden ser demostrados, pero que afirmas de todas formas porque resuenan con tu experiencia más profunda. Una vida puramente racional es vida sin alma, sin dirección genuina. Nietzsche no nos pide que abandonemos completamente la razón como si fuera enemiga de la vida. Eso sería malentendido infantil de su crítica. Nos pide algo más sofisticado y difícil, que pongamos la razón en su lugar apropiado como herramienta valiosa pero limitada. Que deje de ser tirana, que gobierna dictatorialmente todos los aspectos de existencia y vuelva a ser instrumento útil al servicio de la vida. Que la razón sirva a la vida en su totalidad compleja, en lugar de que la vida sea sacrificada en altar de coherencia lógica abstracta. Porque cuando la razón gobierna sola sin reconocer otras fuentes legítimas de conocimiento y orientación, el alma necesariamente se marchita por falta de nutrición que solo puede venir de fuentes no racionales. El cuerpo se revela con síntomas inexplicables y el espíritu se vuelve profundamente resentido contra la vida misma. La pregunta que queda flotando después de este recorrido no es meramente filosófica o académica, no es cuestión que puedas resolver mediante más análisis lógico, es profunda, visceral, inmediatamente personal. Es pregunta que te confronta con las elecciones fundamentales que has hecho sobre cómo vivir tu única vida. ¿Cuántas decisiones realmente importantes has tomado, no porque las sentías como verdaderas en tus entrañas, sino simplemente porque eran lógicas, según estándares que nunca cuestionaste? ¿Cuántas veces has traicionado tu intuición más profunda para encajar en sistema que prometía seguridad a cambio de autenticidad? ¿Y cuánta vida dejaste sin vivir? ¿Cuántas posibilidades permanecen sin explorar? ¿Cuánto potencial quedó sin realizar, precisamente por miedo a no poder explicar racionalmente tus elecciones a otros o a ti mismo? ¿Cuánto de lo que podrías haber sido sacrificaste en altar de la coherencia lógica? Nietzsche no ofrece respuestas cómodas que resuelvan estas tensiones. Ofrece vértigo existencial que te fuerza a reconocer que no hay fundamento último, no hay certeza absoluta, no hay garantías cósmicas. Te quita el suelo racional que pensabas sólido para que descubras si eres capaz de crear alas en la caída. Porque solo cuando la razón deja de funcionar como refugio contra incertidumbre existencial, solo cuando dejas de esconderte detrás de argumentos lógicos y enfrentas directamente el caos fundamental, solo entonces la vida puede volver a ser lo que siempre debió ser. Arte que creas momento a momento sin modelo predefinido que copiar. Si estas reflexiones sobre los límites del racionalismo y las fuentes más profundas de la vida auténtica han perturbado tus certezas, suscríbete al canal. En Sueño Vivo exploramos territorios donde filosofía cuestiona precisamente aquello que la cultura moderna considera más obvio, reconociendo que solo entonces empiezas realmente a vivir.